Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el mes de noviembre, la inflación anual en Lima Metropolitana alcanzó el 2.27%. Este dato mantiene al Perú dentro del rango meta del Banco Central de Reserva, que va del 1% al 3%. Esta es una tendencia positiva que se ha sostenido desde abril de este año. Sin embargo, detrás de estas cifras hay detalles importantes. Los precios de algunos productos básicos, como alimentos y gas, han subido, y esto nos lleva inevitablemente a una serie de preguntas. ¿Qué significa esta inflación para los hogares peruanos? ¿Cómo afecta nuestras compras diarias? ¿Y qué podemos hacer para enfrentar los posibles retos que traiga? Bienvenidos a Pausa Económica, el espacio de la Asociación Peruana de Estudiantes de Economía, donde presentamos la información más actualizada de lo que sucede en el Perú y en el mundo. Mi nombre es Juan Gensoyen y el tema de hoy es: inflación anual se mantiene en el rango meta. ¿Cuáles serían sus implicancias para el futuro de los hogares? Para empezar, hablemos de qué es la inflación. Básicamente, la inflación es el aumento general de los precios en una economía. Cuando decimos que la inflación está dentro del rango meta, como el 2.27% que registró Perú en noviembre de 2024, significa que los precios suben de manera controlada y moderada, manteniéndose en el rango meta del 1% al 3%, como objetivo del Banco Central de Reserva del Perú. Esto asegura que los hogares no vean alterados drásticamente sus ingresos. Pero, ¿cómo afecta esta inflación a los hogares? Aunque la cifra de 2.27% se encuentra dentro del rango meta, esto no significa que todos los precios suban de manera uniforme. De hecho, algunos productos como el gas doméstico y ciertos alimentos y bebidas han experimentado incrementos más significativos. Por ejemplo, el gas ha subido un 2.8% y el precio de pescados, frutas y otros productos alimenticios también ha aumentado. Este aumento no solo impacta el presupuesto familiar, sino que también reduce la capacidad de compra, especialmente para aquellas familias con ingresos más bajos. Según BBVA Research, se estima que la inflación interanual estará ubicada en 2.2% para fin de año, no muy alejado del nivel que se mostró en noviembre. Por otro lado, para el próximo año se prevé un contexto complicado, ya que existe la posible regeneración de una crisis sociopolítica en el Perú. De acuerdo con Juan José Martans, economista y director del PAD, la inflación en un mundo complejo no se mide solo porque tenemos un buen BCR, sino también en cómo se articula la economía al frente internacional. En este aspecto, un riesgo potencial es el comienzo del gobierno de Donald Trump, quien anunció medidas que se prevé afectarán los ritmos de inflación en la economía internacional. De este modo, afectaría demasiado a una economía como la peruana, que depende en un 60% de los factores internacionales. Adicionalmente, el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño ha alertado sobre la probabilidad de que este fenómeno se dé, lo que implicaría problemas extra. Víctor Fuentes menciona que aspectos asociados a la falta de lluvias y el manejo deficiente de almacenamiento del agua podría poner presión en tres factores: un nivel de agua insuficiente para la producción agrícola, que pudiera afectar el nivel de producción para el próximo año, menor disponibilidad de agua para el consumo humano y un efecto en el precio de la energía. Aunque el panorama luzca un tanto desalentador, el Banco Mundial espera que para los siguientes 2 años la economía se expanda en promedio 2.5%. Esto, sumado a tasas de inflación bajas, permitirán una reducción de la pobreza en 3 puntos porcentuales entre 2023 y 2026. Cabe recalcar que Martans también sostiene que somos de las pocas economías que se está dando el lujo de mantener su ritmo inflacionario y de haberlo reinsertado en el rango meta de manera sólida, lo que permitirá que este año la inflación cierre cerca al 2%. Además, el índice de precios está cerrando el año a la mitad de lo que era la inflación general, lo que ubica al Perú con el menor rango inflacionario de alimentos de toda América Latina. Para terminar, mantener la inflación dentro del rango meta es una señal positiva para la economía del país, pero no podemos ignorar los retos que esto implica para los hogares, como el alza de precios en productos básicos. Entonces, ¿qué podemos hacer para enfrentar estos desafíos? Hay que priorizar los gastos esenciales, fomentar el ahorro y estar atentos a fenómenos como el Niño y los cambios en el entorno internacional. Estas medidas pueden ayudarnos a tomar decisiones financieras más informadas y proteger nuestra economía familiar. Lo cierto es que en general, la estabilidad inflacionaria actual es una oportunidad para fortalecer la planificación financiera y prepararnos mejor ante los retos que puedan surgir en el futuro. Hasta aquí llegó el episodio de hoy. No olvides seguir las redes oficiales de APECO en Instagram, Facebook y LinkedIn. En Facebook nos encuentras como APECO, Asociación Peruana de Estudiantes de Economía. En Instagram como apecoperú.oficial. En LinkedIn como Asociación Peruana de Estudiantes de Economía, APECO. Y no está de más recordarles que pueden sintonizar los podcasts en YouTube y en Spotify. Nos encontramos en el siguiente episodio y recuerda mantenerte actualizado de los acontecimientos que impactan en la economía peruana. Hasta la próxima.